Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Esta va a ser la última clase de este módulo número 1 de auxiliar en clínica veterinaria. Es la última clase no en cuanto al contenido, sino al repaso que vamos a realizar. Vamos a ir viendo un poquito de lo que vimos en cada una de las clases anteriores para hacer énfasis en los temas más importantes, que puedan quedarse con los conceptos más grandes y que a partir de ahí puedan estudiar para el examen y también para cuando tengan su práctica puedan en su trabajo tener los conceptos bien claros, ¿sí? Entonces recordamos los temas que vamos a ver, un poco de cuáles son las tareas generales de la auxiliar en clínica veterinaria, para que recuerden qué están habilitados a realizar con su título. Luego vamos a hablar de lo que es anatomía y dentro de anatomía vamos a repasar los módulos de osteología. Recuerden que hablamos de los huesos, artrología de las articulaciones y miología de los músculos. Luego vamos a repasar lo que es la historia clínica, ¿sí? Recuerden que es un documento veterinario que va a tener toda la información clínica de nuestro paciente, el animal, y también va a tener implicancias legales, ¿sí? Cómo realizamos el examen clínico de nuestro paciente. Y luego ya vamos a ver los signos vitales, ¿sí? Que es la temperatura corporal. Dentro de lo que es los aparatos, ¿sí? Vamos a repasar el sistema cardiovascular, qué son los vasos sanguíneos, cómo está compuesto el corazón, cómo es el ciclo cardíaco y retomamos con otro de los signos vitales que va a ser la frecuencia cardíaca. Luego el sistema respiratorio, ¿sí? Cómo está compuesto todo el aparato respiratorio, cómo funciona el ciclo respiratorio y el último signo vital, la frecuencia respiratoria. Vamos a continuar repasando los temas con lo que es el sistema urinario, recordando la anatomía de las vías urinarias y el funcionamiento de este sistema. Y luego vamos a ir a lo que son los conceptos de esterilización, desinfección y antisepsia. Para finalizar la clase vamos a repasar lo último que vimos el viernes pasado con respecto a administración parenteral de medicamentos, las vías subcutáneas, intramuscular y endovenosa. Y como parte importante de lo que va a ser su práctica, la extracción de sangre. Damos comienzo entonces a la clase. Como auxiliar en clínica veterinaria, ¿qué es lo que van a poder realizar? Recuerden que van a poder estar dentro de lo que es el sector comercial de la clínica veterinaria, colaborando, teniendo manejo en lo que es la atención al público, la atención al cliente y la venta de los productos veterinarios. Por otro lado, también van a ser la mano derecha de lo que es el veterinario, si ustedes trabajan en alguna clínica veterinaria o en algún quirófano, y van a poder colaborar según su puesto en lo que son tareas de enfermería, de asistencia prequirúrgica, de instrumentación quirúrgica en caso de alguna cirugía, asistencia postquirúrgica, internaciones y asistencia en emergencias. Y recuerden que dependiendo del puesto y su contrato va a ser las tareas que ustedes tengan permitido realizar y además una vez que estén en algún trabajo, ya también teniendo los contactos internos, van a ser las tareas que ustedes van a ir haciendo. Ya dentro de lo que es anatomía, recuerden que la anatomía va a estudiar los órganos y los sistemas, ¿sí? Todo lo que vamos a ver de anatomía corresponde al aparato locomotor. Y para hablar de anatomía, sí, que es una ciencia que va a estudiar la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la ubicación, la disposición y la relación entre sí, entre los diferentes órganos que van a componer el cuerpo, vamos a tener que ir viendo desde lo principal hacia lo más grande, ¿sí? Desde lo más pequeño que va a ser la célula. Nosotros comenzamos a partir de una célula, un conjunto de células ya va a ser un tejido, un conjunto de tejidos nos va a dar un órgano, un conjunto de órganos nos va a dar un sistema, ¿sí? Y a partir del sistema vamos a tener con varios sistemas un organismo. Entonces, dentro de lo que es el organismo, en este caso de los seres animales, vamos a tener distintas composiciones dentro de la anatomía, ¿sí? Por un lado los aparatos o sistemas, como vimos el cardíaco, el respiratorio, el vascular, el urinario. Y por otro lado, estos sistemas, como lo vamos a ir desglosando, vamos a ver los diferentes órganos que lo componen,
qué función cumplen esos órganos y qué ubicación y disposición tienen en el cuerpo del animal. Para hablar de anatomía, recuerden que teníamos cierta nomenclatura y vamos a dividir al cuerpo en planos. Estos planos son el medio, transverso, sagital, dorsal, palmar y plantar. Y una vez que tengamos estos planos, vamos a tener los diferentes términos de orientación, ¿sí? La orientación dorsal, la orientación ventral, craneal, caudal, rostral, proximal y distal. Y para poner esto en ejemplos les puse esta imagen. Si aquí tenemos una imagen de un perro, todo lo que sea distal va a estar más lejano del eje central del cuerpo del perro y todo lo que sea proximal va a estar más cercano al eje central, ¿sí?, del animal. Por otro lado, todo lo que sea craneal lo vamos a tener hacia el lado de la cabeza del animal y todo lo que sea caudal hacia el lado de la cola. Y todo lo que sea dorsal va a ir hacia el dorso o al lomo del animal y todo lo que sea ventral hacia el abdomen del mismo. De esa forma es como vamos a ir describiendo los órganos. Entonces, ya dijimos que dentro de lo que es anatomía, en este módulo vamos a hablar del aparato locomotor. ¿Y qué es el aparato locomotor? Sí, va a ser los huesos, los músculos y las articulaciones. Gracias a estos en conjunto va a permitir que el animal pueda interactuar con el medio que lo rodea mediante el movimiento o la locomoción. Justamente por eso se llama aparato locomotor, porque todos los componentes van a permitir la locomoción o el movimiento del animal. ¿Y cómo lo hace? Por un lado tiene una estructura esquelética, así que va a estar formado por huesos. Si a su vez dos o más huesos se articulan, van a permitir un movimiento de flexión, de extensión, que eso lo va a permitir moverse. Y además de la articulación, la presencia de músculos y órganos con capacidad de contraerse van a permitir el movimiento total del animal. Recuerden que vamos a ver entonces osteología, que es la parte de la anatomía que estudia los huesos, miología, aquella que se encarga de los músculos, y artrología, la que se encarga de las articulaciones. Entonces la parte ósea va a estar componiendo el esqueleto, las articulaciones me van a permitir movimientos y los músculos generar una estructura que permita tener cierta estabilidad, una postura, en este caso los animales que apoyan las cuatro patas, y también la locomoción y el movimiento del mismo. Nos adentramos en lo que es osteología, ¿sí? Recuerden que los huesos van a ser órganos. Estos son órganos firmes, duros y resistentes que van a formar parte del esqueleto de los vertebrados. Van a tener células, y si vamos a la mínima porción, siempre de cada órgano hay tejidos y de tejidos hay células, y estas células se van a llamar osteocitos. Van a estar inmersas en lo que es la sustancia mineral que le va a dar la rigidez y resistencia a los huesos. La principal función de los huesos va a ser soportar todo el peso del cuerpo y además proteger a los órganos vitales como el corazón, pulmones y cerebro. Además, en algunas áreas del cuerpo va a proporcionar un sistema de palanca que permite, con la contracción de los músculos, el movimiento del animal. Entonces, para resumir, las funciones del esqueleto o del sistema óseo van a ser el soporte, la locomoción, la protección, el almacenamiento y la hemopoiesis, porque dentro de algunos huesos vamos a tener el tejido hemopoyético que va a formar la médula ósea. Esta va a tener células formadoras de células sanguíneas. Las funciones de los huesos se van a clasificar según qué tipo de huesos tenemos, ¿sí? Y los tipos de huesos principales van a ser los largos, los planos y los cortos. Los huesos largos van a ser aquellos que se encuentran en las extremidades, ¿sí?, en los miembros anteriores y posteriores del animal. Por ejemplo, el fémur, el húmero. En su interior, estos van a poseer un conducto que contienen en la cavidad medular que va a tener la médula ósea. ¿Sí? Recuerden que en la médula ósea vamos a tener células progenitoras de las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Por otro lado teníamos a los huesos planos. Estos los que van a tener es una capa externa de hueso compacto, bien rígido, y por dentro hueso esponjoso. Estos no van a tener cavidad medular, pero lo importante es que van a estar en lo que es el cráneo, la escápula, las costillas, el esternón, y estos huesos me van a servir, como son planos,
para formar cavidades, y la bóveda craneana, la caja torácica. Entonces, en sí, como la función de los huesos largos es más la locomoción porque están en las extremidades, los huesos planos van a tener como función principal la de protección de órganos vitales. Y los huesos cortos no tienen cavidad medular tampoco, van a ser los huesos del carpo, ¿sí? De la muñeca y del tarso, y van a tener más función de lo que es soporte del peso del animal. Entonces el esqueleto completo va a estar compuesto por el cráneo, ¿sí? La base ósea de la cabeza, formado por varios huesos planos, con la función principal de proteger el cerebro. La columna vertebral va a proteger lo que es la médula espinal, ¿sí? La médula espinal es parte del sistema nervioso. Y la columna vertebral va a estar formada por vértebras que van a estar articuladas entre sí, siendo el eje central del esqueleto. El tórax o la caja torácica se va a encargar de contener y proteger los varios órganos vitales del tórax, ¿sí? Como el corazón y los pulmones y los grandes vasos sanguíneos. Va a estar formado por costillas que a su vez se van a articular hacia lo que es dorsal con vértebras torácicas y hacia ventral con el esternón. La pelvis va a estar conformada por 3 pares de huesos planos. También, al ser huesos planos, me van a dar protección ¿de qué? De los órganos del sistema urinario que se encuentran en la pelvis y del sistema genital femenino y masculino, ¿sí? Van a estar formados por el isquion, el ilion y el pubis. Luego ya tenemos lo que son las extremidades o los miembros, y el miembro anterior va a estar formado por escápula, el húmero, el radio y el cúbito, el carpo, metacarpo y falange, ¿sí? Lo que es la escápula va a estar en la región de la espalda o el dorso del animal, el húmero en el brazo, radio y cúbito en el antebrazo, el carpo se corresponde a lo que es nuestra muñeca, metacarpo y falange a lo que es la mano y los dedos. Y finalmente el miembro posterior va a estar formado por el fémur en lo que es la región del muslo, la tibia y el peroné en lo que es la región de la pierna, el tarso que se corresponde con nuestro tobillo y metatarso y falange en lo que es pies y dedos. Y aquí tenemos un esqueleto completo, ¿sí? Recordamos el cráneo, toda la columna vertebral, en la que vamos a tener vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, el sacro y las vértebras caudales, el miembro anterior o torácico, el miembro posterior o pelviano. Dentro de lo que es artrología, recuerden que una articulación va a ser la unión entre dos o más huesos y que va a ser la función principal de las articulaciones poder facilitar los movimientos mecánicos, ya que van a ser el punto de unión entre dos huesos. Lo importante de las articulaciones es que se acuerden la clasificación. Esta se puede clasificar según movilidad, según número de huesos y según la unión. Lo principal es que sepan según la movilidad, ¿sí? Inmóviles son articulaciones que no van a generar ningún tipo de movimiento, como las del cráneo. Las semimóviles o cartilaginosas, algunas en la pelvis, que no tienen movimiento excepto en algunos casos, por ejemplo, la sínfisis pubiana en la pelvis durante el parto de una hembra va a tener un leve movimiento para permitir el descenso de sus crías por el canal del parto, pero solamente ese va a ser el caso en el que se muevan. Y las móviles sinoviales que van a estar en todo lo que son las extremidades del animal. Según el número de huesos vamos a tener articulaciones simples en las que se articulan dos huesos y compuestas cuando hay más de dos huesos involucrados. Y recordamos con una imagen la articulación, si en este caso tenemos un hueso, el cartílago articular que me impedía la erosión al movimiento entre dos huesos, otro hueso, y este va a estar rodeado por una cápsula articular que por dentro iba a contener líquido sinovial en caso de articulaciones sinoviales y ligamentos que me permiten poder fijar esta articulación un poco más. Ya dentro de lo que es miología estudiábamos a los músculos. Los músculos van a ser órganos compuestos por tejidos blandos, pero a su vez van a ser resistentes. La característica de los músculos es que tienen la capacidad de poder contraerse generando un movimiento. Los músculos van a estar encargados de proteger a los huesos, de permitir el movimiento y o el desplazamiento y de conformar las vísceras que tienen algún tejido muscular.
Recordamos la clasificación de los músculos. Tenemos el estriado cardíaco, que solamente va a estar en el corazón. Este músculo es de contracción involuntaria, ya que el corazón se puede contraer por sí mismo mediante su automatismo. El músculo estriado esquelético es el que se encuentra en las extremidades y miembros anteriores y posteriores de los animales, que permiten su locomoción y movimiento. Y el tejido muscular liso es aquel que se encuentra rodeando las vísceras, que permiten, por ejemplo, en el intestino la contracción del mismo, el peristaltismo, para permitir que avance la comida o que avance la materia fecal. También tenemos capas de tejido muscular liso en los vasos sanguíneos, permitiendo la vasodilatación y la vasoconstricción del mismo. Entonces hasta acá llevamos visto todo lo que fue la primera clase, hablando de tareas del auxiliar de enfermería y anatomía con los módulos de osteología, artrología y miología. Pasamos a los temas de nuestra segunda clase, ¿sí? Lo que es el examen clínico de nuestro paciente. ¿De qué constaba nuestro examen clínico? Teníamos el motivo de consulta, que era el motivo por el cual el dueño nos dice que el animal viene, ¿sí? Por vómitos, por diarrea, por aumento de temperatura, por dolor, por renguera, ¿sí? Vamos a tener lo que es la reseña, la anamnesis, todo el interrogatorio que se le realice al dueño de nuestro paciente, el examen objetivo general y el examen objetivo particular, los estudios complementarios, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. ¿Cuál es el fin del examen clínico? Siempre que haya un motivo de consulta. Si es para un chequeo, el fin va a ser generar todos los análisis correspondientes para ver el estado de salud de nuestro paciente. Pero si hay un motivo de consulta, si hay algo que motiva la consulta de nuestro paciente porque haya algún problema, alguna enfermedad o alguna alteración, el objetivo va a ser poder realizar el diagnóstico para hacer un pronóstico, es decir, evaluar cómo va a evolucionar nuestro paciente y generar un tratamiento. ¿Y cómo llega un diagnóstico? A partir de la anamnesis, ¿sí? De todo el interrogatorio, de todo el examen físico y en algunos casos de los estudios complementarios. Entonces vamos a repasar cada uno de estos puntos. ¿Sí? El motivo de consulta va a ser la causa por la cual el dueño solicita la atención del veterinario y va a ser expresado en la ficha clínica o en la historia clínica con las palabras que utilizó la persona a cargo del animal al momento de describirlo. ¿Sí? Vamos a tener que colocar un síntoma y no un diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente viene por mucha tos o catarro, yo no puedo poner que el paciente viene por una bronquitis, sino que tengo que poner tos. ¿Sí? Se pone el síntoma y no el diagnóstico. En cuanto a la reseña, recuerden que va a ser la recopilación de todos los datos identificatorios del animal. Cuál es la especie, la raza, la edad, el sexo, el peso, la capa y señales, ¿sí? Todo el pelaje, el tipo y la característica que me permite identificar al animal, o sea, alguna cicatriz, alguna mancha. Con lo que es la anamnesis vamos a tener el conjunto de preguntas que va a realizar el veterinario al dueño durante la consulta, es decir, todo el interrogatorio. Vamos a tener un interrogatorio sobre el presente, es decir, sobre el proceso actual del animal, qué motivó la consulta del día de hoy, por qué consultaron hoy, cómo son las características de lo que le estará pasando, ¿sí? Por ejemplo, si hay diarrea, si esta es líquida o no, cuántas deposiciones diarias tiene, si tiene moco o sangre en la materia fecal, todas las características de los signos y síntomas que nos refieren. Y por otro lado, pasadas, ¿sí? Para saber los antecedentes, la historia sanitaria del paciente, si ya padece alguna enfermedad o no, si tuvo algún tratamiento, cómo es el estado de vacunación, si tuvo desparasitaciones, si tuvo alguna cirugía. Y también vamos a tener que hacer preguntas sobre el ambiente donde se encuentra el animal, dónde vive, con quién, de qué se alimenta, cómo duerme, si convive con otros animales o no, para obtener la mayor cantidad de datos posibles y arribar al diagnóstico de forma más adecuada. Con respecto a lo que es el examen físico, vamos a tener un examen objetivo general, va a ser una revisación rápida, ordenada y sistemática. ¿Sí? Recuerden que para hacer la sistemática podemos optar para hacerlo, por ejemplo, de craneal a caudal o de caudal a craneal, para no olvidarnos ninguno de los sistemas ni de los órganos del animal. Y recuerden que el examen objetivo general consta de lo que es la exploración a distancia y la próxima.
Primero vamos a realizar lo que es la exploración a distancia, es decir, de lejos el veterinario va a inspeccionar la constitución del paciente. De lejos ya se puede ver el estado de nutrición, el estado de piel y de las faneras, ¿sí? Las faneras recuerden que son los anexos como las uñas, los pulplejos. Las actitudes, si el paciente ya presenta alguna postura, algún decaimiento, alguna renguera, el estado de sensorio, ¿sí? El estado mental y la fase y expresión de la cara de nuestro paciente. Y una vez que hayamos realizado todo el examen físico a distancia, vamos a hacer el examen físico próximo, ¿sí? La toma de temperatura, la exploración de las mucosas, la exploración de los ganglios linfáticos, la toma de frecuencia respiratoria, del pulso y la frecuencia cardíaca, el estado de hidratación. Sí, va a ser la revisación clínica zona por zona o aparato por aparato en particular, ¿sí? Todo lo que es el aparato digestivo, cardiovascular, los miembros, etc. Ya que mencionamos a la temperatura, recuerden que la temperatura corporal va a ser la medida del grado de calor producido, ¿sí? En el cuerpo del animal. Vamos a tener la temperatura externa, que es la apreciación subjetiva mediante la palpación del dorso, si apoyamos una mano en el dorso o el lomo del animal y nos va a dar una temperatura. Pero esa temperatura externa va a variar de acuerdo a la temperatura ambiental, no es lo mismo si nos encontramos en un ambiente frío o caluroso. Entonces, esta suele ser 2 a 3 grados menor que la interna. Por eso la temperatura más fidedigna es la interna, que es la más importante. Y esta se va a medir en la región del recto del animal. ¿Cómo hacíamos la toma de temperatura del animal? Primero lo debemos inmovilizar, ¿sí? Que el animal esté en decúbito lateral, es decir, acostado hacia un lado o en estación, ¿sí? Que esté parado. Introducimos el termómetro en el recto, recuerden que este se puede lubricar con vaselina. Lo hacemos con un movimiento circular hasta que la ampolla o la puntita de nuestro termómetro digital metálica esté en el esfínter anal y entre en contacto con la mucosa. Aproximadamente por un minuto esperamos y leemos la temperatura y luego lo desinfectamos con un algodoncito con alcohol. Recuerden que en la clase de temperatura vimos un cuadrito con los valores normales de temperatura, ¿sí? Por lo general varían entre 38 y 39 grados Celsius. Y con esto tenemos visto toda nuestra segunda clase, ¿sí? Todo lo que era el examen clínico del paciente, la ficha clínica, la anamnesis y la temperatura. Pasamos a lo que fue nuestra tercera clase, en la que ya vimos lo que es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, como dice la palabra, va a estar compuesta por lo que es el corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí? La función principal va a ser la de transportar todos los elementos necesarios a través de la sangre para el correcto funcionamiento del organismo. ¿Y cuáles van a ser estos elementos necesarios? El oxígeno, la glucosa, los nutrientes, las hormonas. Aunque también, así como lleva todos los elementos necesarios para que las células funcionen, va a ser el encargado de recoger todos los elementos de desecho para poder eliminarlos, como el dióxido de carbono o algunos elementos de desechos como urea y creatinina. Recordamos entonces que vamos a tener a las arterias salen del corazón para llevar sangre limpia y oxigenada hacia los tejidos, van a estar recubiertas por una capa que es el endotelio, la capa más central, músculo liso que permite la vasodilatación y vasocontracción de la misma, y una lámina elástica externa y la adventicia. La arteria se va a ir ramificando dándonos arteriolas y las arteriolas a su vez se van a ir ramificando para darnos capilares arteriales. Las venas son las que llegan al corazón con sangre desoxigenada, también tienen un endotelio, músculo liso y una túnica adventicia. Las venas se van a ir ramificando para darnos vénulas y las vénulas van a entrar en contacto con capilares venosos. Los capilares van a ser los encargados de realizar la hematosis, el intercambio de gases. Dentro de lo que es el corazón, tenemos que este es un órgano muscular, si recuerden que estaba compuesto por el músculo cardíaco, es un órgano hueco que estaba formado por 4 cavidades, 2 cavidades superiores que son las aurículas y 2 cavidades inferiores que son los ventrículos. El lado izquierdo no está en contacto con el lado derecho. Recordamos el nombre de las cavidades, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Los grandes vasos que llegan a la aurícula derecha van a ser vena cava
superior y vena cava inferior. Llega la sangre a la aurícula derecha y pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho salen las arterias pulmonares para llevar la sangre hacia los pulmones y oxigenarse a través de la válvula pulmonar. La sangre llega oxigenada a los pulmones a través de las venas pulmonares que van a pasar a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral pasan al ventrículo izquierdo que van a salir a través de la válvula aórtica por la aorta y el resto del organismo, ¿sí? En la clase 3 tenemos todo más específico, pero esto es un repaso, recuerden, ¿sí? El corazón va a estar recubierto de un tejido, una membrana fibrosa que se llama pericardio, y el resto es todo lo que vimos, y recordar las 4 cavidades, aurículas y ventrículos, los grandes vasos, vena cava superior e inferior, arterias pulmonares, venas pulmonares y arteria aorta, válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral, válvula aórtica. Y de todo esto que acabamos de describir teníamos el ciclo cardíaco. El corazón tiene dos tipos de movimientos, la contracción y la relajación. La contracción se llama sístole y la relajación diástole. La contracción o sístole la necesitamos para que el corazón se contraiga y pase sangre de una cavidad a otra y se mantenga la función de bomba, para poder seguir mandando sangre a todos los tejidos. Y la relajación o diástole nos sirve para que el corazón vuelva a cargar sus cavidades y además porque el propio corazón se irriga o se nutre a sí mismo durante diástole cuando está relajado, ¿sí? Porque cuando está contraído aprieta a las arterias coronarias que son las que van a irrigar al propio corazón. Entonces también necesitamos la diástole o la relajación para que éste se irrigue. Entonces, la sístole o fase expulsiva, el corazón se contrae y expulsa la sangre para que vaya a los distintos tejidos del organismo. La diástole o fase de llenado, el corazón se relaja y se llena de sangre. De acá tenemos, ya que el corazón late, si lo hacemos en una frecuencia, en un minuto, la frecuencia cardíaca, ¿sí? el segundo signo vital que estamos viendo en esta clase. La frecuencia cardíaca va a ser la cantidad de latidos por minuto y los valores normales, ¿sí? En el canino vamos a tener un rango de 80 a 120, ¿sí? Recuerden que cuanto más chiquito sea el canino, más frecuencia cardíaca tiene, y cuanto más grande es el tamaño del canino, menor frecuencia cardíaca. En el caso del felino tenemos un poquito mayor los valores, van de 120 a 140 latidos por minuto. Terminando lo que es el sistema cardiovascular, pasamos al respiratorio. El sistema respiratorio también va a ser un conjunto de órganos con una función principal, la de captar el oxígeno del aire que va a llegar a la sangre y expulsar los desechos, en este caso el dióxido de carbono del cuerpo del animal. ¿Qué órganos me van a componer el sistema respiratorio? La cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquíolos y pulmones. Y eso lo ponemos de manifiesto en esta imagen, ¿sí? La cavidad nasal, las fosas nasales en la nariz del animal, la cavidad nasal, lo que es la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, bronquíolos y pulmones. Dentro de los pulmones tenemos la unidad funcional que son los alvéolos, quienes van a estar en contacto con los capilares sanguíneos para poder realizar el intercambio gaseoso. Todo el oxígeno que ingresa del aire va a llegar a los alvéolos y pasar a los capilares arteriales, y todo el dióxido de carbono que viene de los capilares venosos va a pasar a los alvéolos y va a hacer el recorrido inverso durante la expiración para poder eliminar ese gas que no necesitamos. Entonces el ciclo respiratorio va a estar compuesto por la ventilación pulmonar, que va a dar el intercambio de gases entre el aire y el aire alveolar, ¿sí? Entre el aire que está en la atmósfera y el que está dentro del pulmón. La hematosis, que va a ser el intercambio de gases entre el alvéolo y la sangre. El transporte de los gases en sangre y cuando llega el oxígeno a las células, la respiración celular. Y de acá vemos el último signo vital, que es la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Va a ser la cantidad de respiraciones por minuto. Recuerden que el valor normal en los caninos va de 10 a 40 respiraciones por minuto, con un promedio de 25, y en el felino de 20 a 40 respiraciones por minuto, con un promedio de 30. ¿Cómo hacíamos para tomar la frecuencia cardíaca en el animal? Debíamos palpar un pulso arterial, ¿sí? Palpar alguna de las arterias, por ejemplo la femoral a nivel de la ingle del animal, y con un cronómetro ver en un minuto cuántos latidos palpábamos, ¿sí?
o también con el método auscultatorio, con un estetoscopio en el tórax del animal, escuchamos cuántas veces late el corazón en un minuto. Y la frecuencia respiratoria, ¿cómo la medimos? Simplemente observando al animal, viendo los movimientos de expansión del tórax, cuántas veces lo realiza en un minuto. Con esto ya tenemos nuestra tercera clase y vamos a pasar a lo que es la cuarta, pero en la tercera vimos ya todo lo que es sistema cardiovascular y sistema respiratorio. En esta cuarta clase vamos a hablar de lo que es el sistema urinario y lo que son esterilización, desinfección y antisepsia. El sistema urinario va a estar compuesto por un conjunto de órganos con la principal función de eliminar los desechos mediante la producción de orina. También se va a encargar de regular los líquidos en el organismo, se va a encargar de regular lo que es el estado ácido-base, se va a encargar de regular lo que son los electrolitos, ¿sí? La orina, ¿cómo se forma? Filtrando la sangre, depurando la misma a través de los riñones, ¿sí? Recordemos que el sistema urinario está compuesto por los riñones, ¿sí? Que son dos, uno derecho y uno izquierdo. De ellos parten los uréteres, que van a ser tubitos que van a encargarse de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga va a ser el órgano de almacenamiento que permite el llenado de la misma con orina hasta que se decida expulsar a través de la uretra. Tanto en hembras como en machos el sistema urinario es el mismo. ¿Qué es lo importante de esto entonces? Que la sangre se filtra en el riñón va a ser encargado de depurar la sangre, todo lo que nos sirva de nuevo vuelve a través de la vena renal, todo lo que no a través del uréter va a formar orina, ¿sí? Y llega a la vejiga. Con respecto a los conceptos, recuerden lo que es la esterilización, que es la eliminación de todo tipo de microorganismos y sus formas de resistencia, incluyendo las esporas. Va a servir para todo el material inerte, ¿sí? Lo que es el material quirúrgico, la vestimenta durante las cirugías. Recuerden que la esterilización se puede realizar mediante diferentes formas, el autoclave, el uso de formol, o las estufas, ¿sí? Y el autoclave era el método más económico y efectivo. La desinfección va a ser la eliminación de la mayor parte de los microorganismos, pero no de las formas más resistentes, sino de las esporas. Y esto también se aplica sobre elementos inanimados como pisos, paredes y mesadas. Lo que usábamos principalmente es la lavandina. Y la antisepsia va a ser la eliminación o inhibición de la mayor parte de los microorganismos con el empleo de sustancias antisépticas, ¿sí? Y esta, a diferencia de los anteriores, se aplica sobre tejidos vivos. Recuerden que teníamos el alcohol, el Pervinox, ¿sí? Que es la iodopovidona, la clorhexidina, el agua oxigenada. Ninguno era mejor que otro, sino que iban a depender de para qué queríamos utilizarlos. Esto era todo lo que vimos en la cuarta clase y finalmente vamos a ir a lo que es la quinta, que vamos a hablar de vías de administración de medicamentos, todo lo que es parenteral, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de parenteral lo que hacemos es evitar el sistema digestivo, entonces es todo inyectable. Siempre debemos preparar los materiales y recuerden la aguja con la que vamos a inyectar, la jeringa, necesitamos si va a ser endovenoso un lazo, si no, ningún lazo, algodón y algún antiséptico como alcohol, ¿sí? Para poder limpiar la piel antes y después de la administración. Preparamos el medicamento, vemos que sea el adecuado, el indicado, en la dosis exacta, que sea el medicamento que nos indicaron, que no esté vencido. Elegimos el lugar de aplicación que va a estar indicado por el médico y lo administramos. Como lugares de aplicación más utilizados tenemos la vía subcutánea, la vía intramuscular y la vía endovenosa, que si recuerdan la clase pasada les dejé unos videitos para que puedan apreciar mejor la técnica, aunque ahora la vamos a describir. La inyección subcutánea, vamos a elegir zonas de piel laxa con bastante tejido subcutáneo, como el dorso del cuello, la parrilla costal. ¿Sí? Este es el dorso del cuello del animal, si acá vemos, acá está la cabecita y acá el dorso. Vamos a pellizcar una zona y en el triangulito que me queda en el medio, a pocos grados, ¿sí? A 45 grados más o menos, vamos a hacer la inyección. Vamos a utilizar sustancias no irritantes y isotónicas y vamos a utilizar una aguja de tipo subcutáneo. Para lo que es la vía intramuscular vamos a elegir zonas con áreas musculares importantes, ¿sí? Como lo va a ser los glúteos o la zona lumbar, ¿sí? Principalmente el tercio medio del glúteo se usa, y para efectuar vamos a palpar bien el músculo y hacer la inyección a 90 grados, es decir, perpendicular al músculo. Siempre que inyectemos acá, en el cuadrante más externo, lo que vamos a hacer
es aspirar para ver que no venga sangre. Si aspiramos y no viene sangre, quiere decir que estamos bien en el músculo, inyectamos la medicación. Y para lo que es la vía endovenosa, realizamos la tricotomía, es decir, rasuramos al animal, preparamos la zona con algún antiséptico y debemos ingurgitar la vena seleccionada. ¿Cómo la ingurgitamos? Con alguna banda elástica para hacer compresión o con la mano con compresión. Una vez que tenemos la vena, lo que vamos a hacer es introducir la aguja casi paralela. En este caso se utilizan 25 grados. Y una vez que introducimos y aspiramos, vamos a verificar que estamos en la vena, si aspiramos y tenemos retorno sanguíneo. En ese caso, aflojamos la compresión y dejamos el medicamento que queremos utilizar. Recuerden que las venas más utilizadas van a ser en lo que es el miembro anterior, la vena cefálica, en el miembro posterior, la vena safena y en el cuello, la vena yugular. Y en caso de la extracción sanguínea es lo mismo que acabamos de hacer para inyectar un medicamento. ¿Sí? Realizamos la tricotomía, desinfectamos, ingurgitamos la vena. Pero cuando inyectamos, en vez de inyectar algo, vamos a tener la jeringa vacía y lo que hacemos es extraer. Antes de sacar la aguja, vamos a soltar el lazo o la bandita elástica o la compresión que estábamos haciendo en la mano. Luego sacamos la aguja, colocamos compresión y la muestra de sangre va a ir en los distintos tubitos de ensayo que, si recuerdan la clase pasada, vimos que había distintos tipos porque dentro tenían diferentes tipos de anticoagulantes y me servían para diferentes estudios. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta clase es el concepto general de todos los temas, ¿sí? Que estudien lo que acabamos de ver, que es lo más importante, y que después, una vez que sepan todo eso, pasen al resto de los temas. Que estudien cuáles son las tareas generales del auxiliar de enfermería, que estudien qué es la osteología, cómo están formados los huesos, cómo se clasifican, lo mismo cómo se clasifican las articulaciones, para qué sirven, qué son, y lo mismo con los músculos. Que sepan cómo es una historia clínica o cómo realizarla, qué datos complementar, ¿sí? Que sepan sobre el examen clínico, cómo realizarlo, los diferentes pasos, que sepan tomar la temperatura corporal y los valores normales, que comprendan cómo está formado el sistema cardiovascular, cuál es la función, qué es el ciclo cardíaco, cómo está compuesto, que sepan tomar la frecuencia cardíaca, que sepan los valores normales, que sepan cómo está compuesto el sistema respiratorio, los diferentes órganos, cuál es la función, cómo es el ciclo respiratorio, cómo tomar la frecuencia respiratoria y cuáles son los valores normales. Con respecto al sistema urinario, que sepan qué órganos lo componen, cuál es la función del sistema urinario, cómo se forma la orina, que entiendan qué es la esterilización, la desinfección y la antisepsia, la diferencia entre cada uno de estos conceptos, que sepan cómo es la administración parenteral, cuál es el fundamento de administrar vía inyectable y no vía oral, cuáles son las vías más frecuentes, en qué grado se administran, si intramuscular 90, endovenosa 25, subcutáneo 45, que sepan cómo canalizar una vena y cómo hacer la extracción de sangre. Estos son todos los contenidos principales, cualquier duda estoy a su disposición, tienen una semana para estudiar, así que pónganle pilas, hagan el trabajo práctico, sáquense todas las dudas, revean las clases o lean la guía y cualquier cosa yo voy a estar para responderles todas sus dudas. Muchas gracias por su atención y muchos éxitos para el examen. Hasta pronto, chicos.